Hola, muy buenas tardes. Sean todos de nuevo bienvenidos. Es un honor que sigan con nosotros asistiendo a la serie de conferencias y videoconferencias que hemos preparado para todos ustedes. Soy la arquitecta Ana Michelle, miembro del equipo de Bajar y perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali. En esta segunda etapa de conferencias ahondaremos más el tema del centro histórico y los proyectos que se han enfocado a transformarlo a través del tiempo. Pero para esto queremos conocer el contexto y la historia y la evolución que han impactado en nuestra ciudad a lo largo de estos 117 años, desde sus inicios hasta la fecha. Y para ello tenemos como invitada especial a la profesora Yolanda Sánchez Ogaz, quien es una inminencia en el tema y nos compartirá sus conocimientos del mismo. La profesora Yolanda estudió para ser profesora de nivel primaria en la Escuela Normal Fronteriza. Posteriormente, tomó clases de pedagogía en la UABC, egresando con el título de maestra de historia a nivel superior. Fundó la Escuela Carlos A. Carrillo y durante 20 años impartió clases en la Escuela Secundaria Técnica número 2. Asimismo, durante 7 años fue guía de grupos en el Museo Hombre, Naturaleza y Cultura, hoy conocido como SIC, Museo Universitario. Colaboró con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de museos comunitarios, creando con ello 3 museos en nuestra región. 1. El Museo del Asalto a las Tierras en el Ejido Michoacán de Ocampo. 2. El Museo Juan García Aldama en la comunidad Cucapá. Y 3. Un museo comunitario en el Valle de Guadalupe. De 1993 al 2000 es encargada del programa de Historia Regional del ICEP. Además, crea y coordina durante 7 años un concurso de historia para niños llamado El que sabe más, enfocado en los niños de tercero de primaria, cuya culminación fue televisada en el Canal 3 de Mexicali. En el 2004, crea una sociedad de historia del Centenario de Mexicali, de la cual es presidenta vitalicia. Dicha sociedad se encarga de divulgar la historia de Mexicali en una revista que publican cada 3 meses con el nombre de El Río. En el 2010, junto con el profesor Carlos Gutiérrez, crean otra sociedad, llamada Sociedad Histórica de Divulgación de Historias Regionales, DIRE por sus siglas, con el fin de transmitir la historia a través de medios digitales. Asimismo, la maestra ha tenido varias publicaciones. Entre las publicaciones más destacadas con las que cuenta la profesora está su columna semanal en el Diario de la Crónica de Mexicali. También tiene un ensayo histórico con el cual ganó el primer lugar en un concurso convocado por la Confederación Nacional Campesina, llamado Movimiento Agrario en el Valle de Mexicali. También la maestra ha publicado 2 libros. Un libro llamado Bajo el Sol de Mexicali en el año de 1995 y en el 2013 publicó otro llamado Asalto a las Tierras, hace 75 años. La profesora Sánchez fue nombrada mexicalense que ha hecho historia por el 20º Ayuntamiento de Mexicali en el 2013 y en el 2016 fue reconocida como Mexicalense del Año por el Grupo de Comunicadoras de Mexicali. Este viernes 4 de septiembre, a partir de las 6 p.m. horario pacífico, tendremos una entrevista con ella, donde las dudas que surjan de esta conferencia o cosas que ustedes quieran comunicar a través de estas plataformas serán bienvenidas. Disfrútenlo. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a la organización de arquitectos, al Colegio de Arquitectos, la invitación que me hicieron para participar en los eventos que están realizando con motivo del 50 aniversario de su organización. Y me invitaron a participar con una exposición de lo que ha sido el desarrollo de Baja California y especialmente de Mexicali a lo largo de un siglo o un poco más de un siglo de existencia de nuestra ciudad. Gracias otra vez y pues empezamos con nuestro trabajo.
A principios del siglo XX, Mexicali no existía. Estos territorios pertenecían a un señor llamado Guillermo Andrade, que había logrado del gobierno de Porfirio Díaz la concesión de pues, todo el delta del Valle Mexicali, lo que abarca ahora nuestro valle y la ciudad. Sin embargo, en la parte norteamericana ya existían proyectos de desarrollo del Valle Imperial. Pero para traer el agua, para desarrollar los proyectos agrícolas que ellos tenían, se requería conducir el agua, hacer un canal desde el río Colorado hasta el Valle Imperial. Entonces, se toparon con un problema que eran las dunas arenosas que estaban entre el río y el valle. Decidieron hacer el canal por el lado mexicano, pero el gobierno mexicano no les permitió el trazo de ese canal. Y entonces formaron una compañía, la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja California, y esa compañía compró terrenos aquí en nuestro valle y se formó por las leyes mexicanas, y entonces de esa manera pudieron hacer el canal para conducir el agua hasta donde ellos la necesitaban. Pero para hacer esas obras se requería mano de obra que no existía en esta región. Se hizo invitación a gente que vivía en lejanos lugares como El Álamo, Ensenada, Real de Castillo, y estas personas empezaron a llegar acá a trabajar en las obras que iniciaron en 1900. Para 1901 el agua estaba pasando al Valle Imperial y de ahí en adelante inicia lo que podemos considerar la historia de nuestra ciudad. Estos primeros pobladores, esta gente que vino a trabajar a las obras de canalización, fueron los fundadores de Mexicali. Eran personas que venían del sur del distrito y algunos de Sonora. Así nace nuestra ciudad. Para 1902, cuando Mexicali era apenas un caserío y que tenía como nombre El Río, así era conocido por sus pocos pobladores, llegó a esta región el señor Agustín Sanginés, que era el jefe político y militar de Baja California, que radicaba en Ensenada. Entonces hizo un viaje de reconocimiento a Mexicali y en una reunión a la que asistieron las personas más importantes de ese entonces aquí y del Valle Imperial, le pusieron el nombre de Mexicali. Eso lo afirmaba Agustín Sanginés en una carta que escribió en 1920. Pero también en ese año de 1902 hay un documento firmado por el señor Blaisdell, norteamericano, donde le pide al Ayuntamiento de Ensenada que no permitan que funden cantinas en la ciudad de Mexicali, en el pueblo de Mexicali, porque ellos iban a colonizar, iban a formar un pueblo al que llamarían Mexicali. Estas son las dos versiones más aceptadas sobre el origen del nombre de Mexicali. Ese mismo año de 1902, el señor Antonio Giver, un norteamericano, compró 87 hectáreas de terreno y poco a poco empezó a vender esos terrenos. Para 1904 empezó la venta de tierras y claro, la gente que ya vivía aquí fue la primera que compró terrenos. Y estas personas cuyos nombres están registrados en diferentes documentos son los fundadores de Mexicali. En 1904 es un año muy importante para la historia de Mexicali porque es cuando realmente empieza a formarse lo que serían las instituciones, lo que serían los medios para que la ciudad se desarrollara. Así tenemos, por ejemplo, el paso fronterizo, que entonces era por la avenida Melgar, donde estuvo pues hasta el tiempo en que se hizo la actual garita, siempre estuvo por la avenida Melgar, la aduana fronteriza, porque había que controlar lo que entraba y salía de Mexicali. También se hizo, pues, la autoridad, que era un subprefecto, se le hizo una casa, un edificio pequeño, en donde estuvo colocada la subprefectura, que era conocida como la Casa Amarilla, porque era el color en que estaba
pintada. También la primera cárcel. Esa primera cárcel construida, porque antes había existido originalmente la cárcel que hubo, fue un mezquite, donde amarraban a las personas que tenían una conducta indebida. Y bueno, pues las personas, el castigo era estar en el sol ahí, sobre todo en verano, porque conforme avanzaba la sombra, ellos también tenían que irle dando vuelta al árbol. Y bueno, este primer plano de Mexicali, que fue construido, fue elaborado en 1902 por el señor Charles Rosewood, norteamericano. Él hizo este plano tomando como ejemplo los planos de las ciudades norteamericanas. Por eso nuestra ciudad no tiene la conformación que tienen las ciudades del resto del país, las ciudades antiguas, las ciudades coloniales. El centro estaba, en el centro estaba la iglesia, el palacio de gobierno, el jardín, todo lo más importante, y a partir de ahí se desarrollaba el resto de la ciudad. En nuestro caso fue un trazo reticular que coincidían las calles de Calexico como la Melgar, como la Azueta, coincidían con las calles de Calexico. Era el mismo trazo, seguía el mismo trazo. Y desde luego estaba trazado también lo que serían los espacios públicos como el lugar donde se iba a construir el Palacio del Gobierno, el lugar donde estaría un jardín y las escuelas. Y efectivamente todavía se conservan en la misma parte, ¿verdad? La plaza, que es el Parque Héroes de Chapultepec, la Escuela Cuauhtémoc, el Correo, que son espacios públicos, se dejaron esos lugares desde que se trazó el primer mapa. Y con el tiempo y por los cambios políticos que hubo, se cambiaron los nombres a las calles. La calle Porfirio Díaz, por ejemplo, ahora es la calle Madero. La Ramón Corral es la calle que se llamó Teniente Guerrero y ahora Reforma. Y así fueron cambiando las calles. También en ese primer plano estaba ya construido lo que sería la vía del ferrocarril, porque desde principios de siglo, cuando el ferrocarril se acercaba ya a Calexico, se pensó que había posibilidad de trazar la vía y que el tren pasara por territorio mexicano debido a lo mismo por lo que se había trazado antes el canal Álamo por territorio mexicano. Esto es por el mal terreno que había en la parte norte de nuestra ciudad, era la arena, ¿verdad? Entonces ya se contemplaba el trazo de la vía del ferrocarril. En 1904 el gobierno mexicano hizo a la compañía Southern Pacific para que construyera una vía. Esa vía que iba a recorrer todo nuestro valle y iba a terminar en Los Algodones, el poblado más antiguo de Mexicali, y de ahí iba a pasar a Yuma para unirse al ferrocarril que venía del norte de Estados Unidos y atravesar todo el país. La vía se había construido aproximadamente unos 26 kilómetros, cuando hay un acontecimiento que impide la continuación de su construcción. En 1904 también, muy importante, se hace el primer censo de población. El resultado son 177 pobladores, de los cuales 75 eran mujeres y 102 eran hombres. Entre esta población había 11 extranjeros, la mayor parte de ellos franceses, de la familia de René Gribel, cosa que era inglesa, unos estadounidenses, pero no había en oriental, todavía no se presenta ningún chino en ese primer censo de Mexicali. También las construcciones, y esto hay que considerarlo, porque siempre se ha dicho, que Mexicali se construyó con ramadas y de cachanilla. Probablemente los primeros que llegaron acá en 1900, 1901, pues lo primero que encontraban a mano era la cachanilla y hacían alguna ramada. Pero para 1904, todas las casas que existían en Mexicali, en ese censo, donde se registra de qué material y de qué tamaño estaban las casas, todos registran que eran de adobe y madera. En ese mismo censo
aparecen ya algunos negocios, el Hotel Internacional del francés René Grivel y una fonda de la señora María de Jesús Arias, que fue de las primeras que llegaron acá y a la que apodaban la señorona. Los primeros negocios de Mexicali fueron pues de estas personas. Y Mexicali iba adquiriendo todas estas características de desarrollo cuando se viene un fenómeno que fue difícil de controlar. La inundación de 1905-1907, una inundación que había sido anunciada por los indígenas que vivían aquí, dos de Bastos. Ellos dijeron que el padre Río iba algún día a recuperar su cuerpo y efectivamente en 1905, en febrero de 1905, se abrió un gran boquete en el canal Álamo que traía el agua hasta la compuerta Sharp. Y en este canal Álamo empezó a salir el agua en grandes cantidades y con mucha fuerza, imposible de controlar. Se hicieron varios intentos. El primero que se hizo fue hacer grandes montones de cachanilla, amarrarla y lanzarla al agua. Pero esto desde luego que no sirvió, se la llevaba la corriente y no detuvo en ningún momento el agua. Luego se usó dinamita. Los norteamericanos de la Compañía del Agua empezaron a usar dinamita. En unas lanchas se subían, lanzaban la dinamita con el objetivo de cazar en el mundo, cazar un canal y que por ese canal, por ese barranco se fuera el agua a su cauce original. Esto tampoco funcionó y lo único que pasó fue que se dejó un gran zanjón, un barranco muy grande que durante 10 años dividió a Mexicali y separó en parte oeste y parte este a nuestra ciudad. 10 años Mexicali estuvo prácticamente incomunicada. Luego tenemos que no podían controlar diferentes formas que buscaron y el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Wilson, ordenó a la Compañía del Agua que buscara por todos los medios controlar, porque el agua se estaba acercando peligrosamente al Valle Imperial. Y para esas fechas, pues tenía sus cultivos de melón, de algodón. Entonces, la Compañía del Agua, ante su imposibilidad de cortar la inundación, contrató al ferrocarril. El Southern Pacific fue construyendo poco a poco un pedazo de vía, avanzaba, arrojaba toneladas de piedra y avanzaba y otras toneladas de piedra, porque también la vía había sido destruida, pero la iban construyendo y arrojando hasta que finalmente en febrero de 1907 se controló la inundación. Y pues a seguir construyendo la ciudad, ¿verdad? A reconstruir todo lo destruido de las 60 casitas que había. El agua se había llevado aproximadamente 50, de la vía del ferrocarril se la había llevado, la estación del ferrocarril, así como vemos este mapa, pues refleja perfectamente lo que pasó con esta inundación. En la parte oscura es el cauce del río Colorado, el cauce antiguo del río Colorado, que estaba más o menos a un medio kilómetro de donde ahora se encuentra la calzada de los Presidentes, que durante muchos años fue el nuevo cauce del río, pero junto con el cambio del cauce, también se fue con el agua una porción de Mexicali, del centro histórico de Mexicali, de lo que era la primera sección, se fue la calle Internacional, se fueron algunas otras calles y pues hubo que recorrer, se recorrió por sí mismo el río y hubo que recorrer después la vía, trazarla por otra parte donde no hubiera el riesgo de un nuevo problema. Y bueno, Mexicali empieza su recuperación, la gente regresa porque se había ido a Caléxico a proteger, donde no había llegado el agua por algunas obras de control que se hicieron, y entonces regresa la gente y empieza pues a trabajar en esta ciudad que desde sus inicios ha estado paralela, unida a Caléxico. En esos años solamente la separaba un canal de aproximadamente 1,5 metros,
y no había ningún tipo de restricciones, los mexicalenses podían pasar con toda facilidad. En 1919, cuando se construyó el primer cerco que separó las ciudades, un pequeño cerco de 1,5 kilómetros, pero que se dijo que era para detener al ganado. Pero bueno, fue el primer cerco que nos dividió a Calexico y Mexicali. Y llegamos pues a 1915. Hasta esa época Mexicali dependía del ayuntamiento de Ensenada, allá estaba la capital. En 1915, un hombre que había venido como jefe militar en 1911 a detener a los magonistas, a los revolucionarios magonistas, Esteban Cantú, tomó posesión del gobierno. En enero de 1915, Esteban Cantú toma posesión como jefe, como jefe político y militar de Baja California, y su primera acción fue traerse a la capital de Ensenada a Mexicali. Esto considerando que el Valle de Mexicali tenía ya para esas fechas, 1915, el desarrollo agrícola que estaba teniendo, eran cada vez más y más las hectáreas que se estaban sembrando de algodón totalmente, la ciudad estaba creciendo y bueno, consideró que había que cambiar la capital y esto desde luego que trajo grandes cambios para el desarrollo de Mexicali. Los primeros edificios que se construyen en nuestra ciudad son el Hospital Civil, el primer Palacio Municipal, que por cierto pues conocemos muy bien porque actualmente ahí hay un centro de diversión que se llama La Casona y tiene ese nombre porque cuando se construyó el primer Palacio Municipal en 1915, la gente le llamaba La Casona porque comparada con las casitas que había, esto pues resultó una gran construcción y le llamaban La Casona. Por eso cuando construyeron o reconstruyeron ese edificio se instaló allí este centro recreativo, se le llamó La Casona. El Hospital Civil y también la oficina del ferrocarril. Esta oficina del ferrocarril quedaba frente al Parque Héroes de Chapultepec. Como militar que era, Cantú se preocupó inmediatamente por construir un cuartel. Este cuartel estuvo en la avenida, por avenida Altamirano tenía el frente y daba de una cuadra a otra, desde el Alerdo hasta Suazua, y en la parte que correspondía al Alerdo estaba lo que era el regimiento Esteban Cantú, que era un regimiento de caballería, que tenía su frente para la avenida Alerdo. Otra de las obras importantes para Mexicali en aquellos años fue la construcción del Puerto. Como decíamos, el barranco, aquí lo vemos en toda su fuerza, lleno de agua, separando a las ranchis pequeñas que había hacia la parte oeste, los ranchos que había y alguna que otra casa que había por allá, las separaba del resto de Mexicali. Entonces, Cantú decide un plan de más alcance, como era construir un camino que uniera a los diferentes municipios, decidió primero construir este puente que fue conocido como Puente Colorado y durante muchos años funcionó uniendo en 1915 a las dos partes divididas en que se había dividido Mexicali. Este Puente Colorado, caminando una cuadra adelante y una hacia el sur, empezaba más o menos por esos años, empezó la construcción de lo que sería la carretera que iba a unir Mexicali con Ensenada, Mexicali con Tijuana. Esto es la carretera que conocemos como Cuesta de la Romurosa. Este camino tan importante porque permitió el movimiento de personas, el movimiento de productos y fue concebido pues durante el gobierno de Esteban Cantú. También viendo ya que existía esa comunicación, que existía gente asentándose en la parte oeste de Mexicali, porque ya la parte del centro histórico era demasiado pequeño
a pesar de que en la parte sur, en la calle Suazo, habían surgido lo que se le llamaba entonces cuarterías o pues casitas de renta, departamentos de renta, como estaba creciendo hacia el oeste, ya una vez que se construyó el puente, se creó por órdenes de Cantú la sección tercera. Esta sección tercera que abarcaba las colonias o los barrios, como se les llamaba, de Pueblo Nuevo, La Esperanza y Loma Linda, que seguían separados por el río, pero tenían ya un acceso por el Puente Colorado. Estos barrios, estas colonias que se fundaron en la parte oeste, eran colonias populares de nivel pues bastante humilde y que desafortunadamente pues en algunos sectores todavía no cambia mucho. En 1915 también se inició la construcción del Parque Héroes de Chapultepec. Cantú ordenó la construcción de un parque para el esparcimiento de las familias mexicanas. Y se empieza a construir este parque en 1915. El junio de ese año, el 20 de junio, se estaba inaugurando este parque. Por cierto, se hizo un evento popular para reunir fondos y iniciar la construcción de la escuela que también se planeaba para esta ciudad. Entonces, el parque, pues, fue durante muchos años un lugar donde la gente mexicalense iba, muy importante, donde empezaban los desfiles, donde los domingos la gente iba a escuchar, en el kiosco se ponía una banda de música del distrito que tocaba, y no solamente para la gente de Mexicali, también para la de Calexico que se acercaba a escuchar. Después cuando hubo el cerco, pues ahí se recargaban, y la gente escuchaba la música algunos días a la semana y el domingo. Era pues un lugar de esparcimiento. Y en 1916 inició la construcción de un espacio educativo dedicado a los niños de la Escuela Cuauhtémoc. Aledaño al parque, la Escuela Cuauhtémoc, podemos ver ahí que su frente original estaba hacia la calle Altamirano, porque en ese tiempo la calle Altamirano tenía su salida hasta la línea divisoria, terminaba en la línea divisoria. Entonces, pues esta era una calle y entonces la escuela tenía su frente hasta la calle Altamirano. En las diferentes fotos se puede apreciar cómo la gente está en la calle Altamirano, regresando de Calexico y cruzando por la calle Altamirano. Y bueno, pues esta escuela fue la primera escuela importante. Ya desde 1903 había habido una maestra, Mercedes Carrillo, había dado clases en su propia casa. Después se rentaban cuando ella dejó de trabajar en 1908, después de la inundación, se fue a Los Ángeles, y otras maestras que llegaron daban clases en un cuarto prestado, en un cuarto rentado, incluso en la casona también dieron clases. Y cuando en 1916, el 16 de septiembre, se inaugura esta escuela, se estaba entregando la primera gran obra educativa de nuestra ciudad, ¿verdad? Esta escuela que no solamente fue escuela primaria, también fue normal, fue secundaria, escuela de enfermería, ahí nació la universidad, en fin, escuela muy importante para la historia de Mexicali. En 1916 inicia la construcción de la Cuesta de Alducín, también llamado Camino Nacional o Cuesta La Rumorosa. Esta carretera entrañó grandes dificultades porque, bueno, pues todo se tenía que hacer a manos, con dinamita. Fue un trabajo arduo, un trabajo realmente que costó la vida a uno de los ingenieros porque le dio pulmonía. Fue un trabajo espléndido el que realizó y que sirvió para comunicar a Mexicali con el resto de los municipios. Esta carretera se inauguró en 1918 y, como puede apreciarse, pues había curvas
donde era tan angustita la carretera que parecía que solo un carro podía transitar por ahí. Entonces, cuando se encontraban dos carros, uno tenía que quedar separado en la curva, esperar a que el otro subiera y pasara, porque verdaderamente era muy, muy angosta y me tocó recorrerla todavía. Y bueno, Mexicali empieza a desarrollar otros aspectos de su vida, porque en Estados Unidos, en California especialmente, por esos años ya iniciaba una fuerte represión para todo aquel que quisiera divertirse. No se podía usar ningún tipo de licor, no se podía usar casinos, no podía haber ningún tipo de centros de diversión, centros de placer. Entonces, pues, ¿qué hacen los empresarios y la gente? Los empresarios que no pueden ya tener sus negocios en California, trasladan su capital, trasladan negocios al lado mexicano y empiezan a surgir grandes lugares de gran lujo que van a durar bastantes años, hasta 1935, 33, cuando se cambia la ley, pero estos siguieron en Mexicali algunos años más. Dentro de estos centros de diversión empezaron también los cines. Para 1916, Mexicali contaba con varios cines. El Tecolote, que era un teatro muy, muy elegante, el Teatro México, el Chapultepec, que estaba enfrente del Parque Chapultepec, el Edén. Estos eran los dos últimos, no tenían techo, entonces tenían que funcionar solo de noche. No tenían techo, pues, por el calor que en Mexicali. Funcionaban solo de noche, cuando la oscuridad permitía una proyección adecuada. Esos son los primeros centros que hay. Pero también en 1919, dentro del gobierno de Cancún, se construye lo que sería el primer palacio de gobierno, segundo palacio de gobierno, pero primer palacio de gobierno con todo lo necesario y con todas las dependencias pues que requería el desarrollo de la ciudad. Inició la construcción con una compañía de arquitectos norteamericana, pero no pudo terminarla el gobernador Esteban Cantú porque terminó su periodo de gobierno, le pidieron que dejara el gobierno y se quedó inconclusa esta obra hasta 1922, cuando otro gobernador, José Inocente Lugo, logró terminarla. El Palacio de Gobierno funcionó hasta 1977. En ese periodo de 50 años, allí estuvieron la mayor parte de las dependencias de gobierno. Posteriormente se le agregó un espacio que la gente le llamábamos el anexo, y donde estuvieron todavía otras oficinas, pero en 1977 dejó de funcionar como centro de gobierno y pasó a ser de la Universidad Autónoma de Baja California. En este periodo es muy importante la presencia china en Mexicali. Importante porque este grupo étnico que había llegado a partir de 1911 al Valle de Mexicali, contratados para trabajar en el valle, en los trabajos adecuados que se tenían que hacer para precisamente poner en condiciones de productividad del valle. En 1911, cuando la Colorado empieza a rentar sus tierras, ya desde antes había rentado algunas tierras, pero en 1911 una compañía, la compañía Carey, tiene como proyecto sembrar algodón y criar ganado. Entonces, de pronto la pregunta es, bueno, ¿y quién va a limpiar las tierras? Estaban enmontadas, estaban desniveladas, no había canales, salvo los grandes canales que se habían construido acá en la parte norte, todo estaba por hacer en el Valle de Mexicali. Entonces se pensó en traer peones chinos que vinieran a realizar estos trabajos.
El señor Antonio Yi dice que él participó en el primer grupo de 200 chinos que llegaron a Mexicali en marzo de 1911. Él dice que llegaron a San Francisco directamente de Cantón. De San Francisco se vinieron en ferrocarril hasta Mexicali y los llevaron a los ranchos donde iban a trabajar. Ellos se dedicaron a trabajar la tierra, a emparejar, como pues trabajadores que habían sido solicitados por los empresarios chinos y estadounidenses que estaban rentando terrenos a la Colorado Riverland. Con el tiempo también algunos chinos tuvieron sus parcelas y sembraron otros productos como calabaza china, sembraban ajo, caña, algunos diferentes cultivos aquí muy cerca de Mexicali, todavía en los 60, en lo que es ahora la Colonia Independencia, algunos chinos sembraban cañas, pero su trabajo inicial fue en la zona agrícola del valle, dedicada al algodón. Los chinos iban y venían, conforme se ocupaba su trabajo, los invitaban a venir, algunos se iban, otros se quedaban. Hubo diferentes etapas en las que tuvieron que salir forzosamente porque había crisis del algodón, como en 1921 se dejaron de sembrar muchos predios de algodón por precio, tuvieron que salir los chinos de aquí. Algunos siempre se venían hacia Mexicali y se iban quedando en nuestra ciudad. En 1912 aparece la primera lista de comerciantes chinos. En esta lista de 7 chinos, hay algunos que se dedicaban a vender carne, otros tenían fondas, 2, licores y tabacos eran otros negocios. Y bueno, son los primeros chinos que se registraron en Mexicali. Pero para 1918 se ordena una memoria astral. El mismo gobernador Cantú ordena que se haga un levantamiento de todas las casas que había en Mexicali, todas, que se hizo desde el Callejón Zorrilla hasta la calle A, que entonces se llamaba calle Zaragoza, y desde la línea divisoria hasta la calle Lerdo. Todo ese cuadrángulo se hizo un levantamiento catastral, y este levantamiento catastral dio como resultado que había en Mexicali 25 chinos, algunos de ellos ya tenían negocio, y todos vivían en el área de la Chinesca. Esta área de la Chinesca estaba comprendida entre la avenida Reforma y la avenida Juárez, entre la Azueta y la Altamirano. Esa era una sola manzana, lo que se le denominaba zona de la Chinesca. Allí vivían estos chinos. Solo uno de ellos vivía por la avenida Lerdo y tenía un molino de nixtamal. Todos los demás están ubicados en ese tiempo en la zona de la Chinesca. Aquí está la memoria catastral donde aparecen los chinos. Uno de ellos aparece en 11, en el otro 4, y así había unos cuantos en cada cuadra, en cada parte de la misma zona de la Chinesca. Esta es la Chinesca. En este mapa elaborado en 1921, vemos pues que queda encuadrada en la avenida Teniente Guerrero y Benito Juárez. La Guerrero ahora se llama Madero, Reforma, la calle Altamirano y la calle Azueta. En este mapa se alcanza a ver pues todos los establecimientos chinos que había. No están los nombres, en algunos casos, como los hoteles, por ejemplo, este hotel sí tiene el nombre, pero todo está relacionado con los chinos, lo que dice en este mapa, ¿verdad? Porque esa era la zona donde vivían los chinos en esa época en Mexicali. Dentro de esa zona, abarcando un poco la avenida Juárez, donde se encuentra
entre Juárez y Altamira, donde se encuentra la Asociación China. Ahí tuvieron también sus principales instituciones, como fue, por ejemplo, la Logia China, como fue la Iglesia China, que en la memoria patral ya aparecía en 1918, otras asociaciones chinas, y también estaba, bueno, la escuela china, porque siempre tuvieron una escuela, la tienen hasta la actualidad, nada más que ahora funciona dentro de la Asociación China, que fue fundada en 1918, pero su edificio fue construido en 1919, y que es la que aglutina a todos los chinos que viven en Mexicali, a las diferentes organizaciones, y que, bueno, es la relación, la conexión de los chinos de Mexicali con los chinos de su país. Y pues tenemos la década de los años 20, la década de los años alegres de Mexicali, cuando pues se desata la construcción de centros de diversión. Los norteamericanos vinieron y empezaron a construir locales para la diversión, casinos, los chinos también ya en esa época ya estaban acá construyendo algunos casinos. Era una época pues de desarrollo, pero también de muchos otros aspectos. El desarrollo educativo fue algo muy importante para el gobernador Abelardo R. Rodríguez. Casi toda la época, de 1923 a 1900, finales del 29, Abelardo Rodríguez gobernó Baja California y se preocupó en todo el estado por el establecimiento de escuelas, tanto en la ciudad como en el valle. En la ciudad de Mexicali, la escuela más grande que construye es la Benito Juárez. También termina la Leona Vicario, que había quedado inconclusa con la salida de Lugo, y construye en 1925 una escuela industrial que estaba donde ahora está el Correo del Centro. Esa escuela industrial impartía talleres a los alumnos de las escuelas primarias en la tarde, talleres de talabartería, de mecánica, electricidad, otros, y también a personas que no tenían trabajo, que no estaban estudiando, que ya eran mayores, y era una escuela pues que trataba de darle a las personas los medios para tener un trabajo. Una de las cosas que Abelardo Rodríguez ordenó a los burócratas en esa época vivían en Caléxico. Allá había mejor urbanización, había mejor escuela, comercios. Entonces ellos, como ganaban, pues tenían un salario seguro, vivían allá. Cuando llega Abelardo, les dice, se vienen a vivir a Mexicali o pierden su trabajo. Para esas fechas, estamos hablando de 1923, Mexicali solamente tenía habitada la sección primera, que era el centro, y la sección tercera, que era Pueblo Nuevo. Todo lo que era la sección segunda, ya se habían vendido los lotes, ya estaba lotificada. Esta sección abarca desde la calle Peritus, Pedro F. Pérez y Ramírez, hasta la calle H. Y muchos lotes ya estaban vendidos, pero no estaban construidos porque la gente prefería vivir en Caléxico. Aquí vemos que con la obligación que tuvieron, que además les dijo, tienen ustedes que construir con un valor mínimo de 10,000 pesos. Que si estamos hablando de los años 20, 10,000 pesos deben haber sido mucho. El caso de esa zona quedó construida con casas que todavía quedan algunas allí, pues muy importantes, muy, muy bonitas. Era una zona, digamos, la zona elegante de Mexicali. Aquí vemos cómo se extiende la ciudad. Para finales del gobierno de Abelardo Rodríguez, la ciudad se extiende y vemos las casas. Las casas no eran cualquier casa, ¿verdad? Eran casas muy bonitas,
casas pues de lujo para aquellos tiempos. También el gobierno hizo su parte. Esos terrenos que había baldíos por ahí fueron ocupados por el gobierno y por algunas dependencias, como por ejemplo el Banco Peninsular que se estableció allí para apoyar a los campesinos, a los agricultores. La Canaco, que también estuvo construida en esa zona, y la biblioteca enseguida de la Canaco, estaba esta biblioteca que fue la primera, construida en 1925, posteriormente se convirtió en Secretaría de Salubridad, luego en Relaciones Exteriores y actualmente es el Archivo Histórico del Estado. Entonces, un edificio pues que ya tiene casi 100 años y todavía está en perfectas condiciones. Y también en la esquina donde ahora se encuentra Telnor, allí fue construido el Teatro Municipal. Este teatro municipal que también se conoció luego con el nombre de Cine Rex, y donde podíamos ver películas. A mí me tocó conocer este teatro. En esa misma zona, en la zona de lujo de Mexicali, tenemos que se construyó el segundo Palacio Municipal. Cuando ya el palacio, el primero, resultaba inoperable, en 1925 se construye el segundo, que actualmente es la Escuela de Artes de la Universidad. Y a un lado se construye el segundo cuartel de bomberos. Este cuartel se construyó ahí porque el primero, que estaba por la calle México, la actual calle México, del otro lado, al sur de la vía férrea, pues era peligroso. Cuando se incendiaba alguna casa, a veces no podían cruzar. En ocasiones no podían cruzar porque iba pasando el tren o porque estaban los trenes ahí detenidos. Entonces se hizo esta segunda central de bomberos que funcionó pues hasta años muy recientes, hasta los 80 más o menos. En esa época hubo también necesidad de crear nuevas colonias, porque llegaba cada vez más gente, cada vez había más trabajo, empezaba una incipiente industria, sobre todo la industria cervecera, la industria pues de la diversión. Entonces se crean las colonias populares al sur de la vía del tren, que son la Bellavista y Pasadena. Antes de estas colonias, en la parte que ahora ocupa la Plaza Cachanilla, estaba una colonia popular que se llamaba Los Ángeles. Y llega una compañía extranjera y les propone que le den ese terreno y que ellos le dan lotes enfrente, que les consiguen lotes enfrente. Pero aparte les iban a dar trabajo permanente. Ya les platican todo el proyecto, la gente se convence y efectivamente dejan el lugar, se van unos allí a la colonia Pasadena, otros se van a la colonia El Triunfo, por allá por el lado oeste de la ciudad, y ahí se va a fundar una empresa muy importante en Mexicali, de 1925 a 1972, 73 más o menos. En esta parte de Mexicali empezamos a ver el tanque que construyó el gobierno de Abelardo Rodríguez. Este tanque fue el primero que se construyó para dotar de agua potable a Mexicali. El agua llegaba a esos estanques que se ven allí abajito y que se localizan en donde ahora está el Hospital del Seguro Social, los dos hospitales del Seguro Social. Allí había grandes estanques a donde llegaba el agua de la comunidad. Llegaba a esos estanques, de ahí la subían a la bomba, por bomba la subían a ese tanque y de ahí se distribuía a la ciudad de Mexicali, aparte de la ciudad de Mexicali. Todo lo demás estaba baldío. Pero en 1929, allá muy lejos de la ciudad, se construyó el primer aeropuerto. Abelardo Rodríguez era un amante de la
de la aviación. Y entonces él se interesó en construir un aeropuerto en Mexicali, y donde ahora es la Colonia Nueva, esa zona donde se encuentra el gimnasio de Mexicali, el Necaxa y otros lugares deportivos, allí funcionó el primer aeropuerto de Mexicali. Después tuvo que quitarse por cuestiones de que los aviones podían pasarse eh, hacia Estados Unidos y pues podía crear conflictos. Entonces se cerró ese aeropuerto y se construyó uno nuevo en la parte de acá donde ahora está la ciudad deportiva, en la colonia, al sur de la colonia Cuauhtémoc. Allí se construyó este aeropuerto en 1939 y funcionó también muchos años, hasta que ya se fue llenando de casas y por el mismo motivo, por el temor a la llegada del avión, pues se tuvo que cambiar a donde actualmente se encuentra. Entonces, este era el Mexicali de Abelardo Rodríguez durante este periodo de los años, hasta finales de la década de los años 20. Y también empieza entonces una incipiente industria, ¿verdad? La industria harinera, que fue una de las primeras que hubo aquí, por ahí a un lado de lo que era el cuartel militar, ahí se estableció, todavía se encuentra ese edificio. La Jabonera del Pacífico, que bueno, ustedes ven también parte de esos edificios, uno de ellos lo ven ahora en el Museo Sol del Niño, ¿verdad? Ese que le llaman el gato, es este que se la encuentra en el lado izquierdo, y esta era la jabonera, donde se traía el algodón, se industrializaba y se exportaba, pero también ahí se elaboraba manteca, aceite, se hacía harinolina para darle a los animales el desecho de la semilla, y durante muchos años esta planta despepitadora pues fue muy importante para el desarrollo agrícola, sobre todo en la época en que Mexicali tuvo aquello que se conoció como época del oro blanco. El desarrollo comercial de Mexicali, vemos cómo Mexicali va adquiriendo ya otra categoría, ¿verdad? Los edificios más importantes, más desarrollados, la Bancaria del Pacífico, que después fue Mebalsa, la garita ya por la calle Melgar, ya en los años 30, 25, 30 es esa garita más o menos, el mercado municipal que durante muchos años sirvió y se destruyó totalmente en 2010, y pues ahí los arquitectos tienen mucho trabajo que hacer, los ingenieros para restaurar eso, pertenece al municipio y es obligación del municipio restaurarlo, y bueno, pues se va a ocupar al Colegio de Arquitectos. La industria de la diversión, la industria de la bebida, la ley seca de 1919-1933 en Estados Unidos, generó que acá, pues, tuvieran gran auge estas empresas, ¿verdad? Tanto los centros de dirección que traían a los músicos más importantes de México, de Los Ángeles, los licores que se producían acá, sobre todo la cerveza azteca, que es la que estamos viendo ahorita, la cerveza Mexicali, una empresa de propietario mexicano que siguió funcionando hasta los años 70. En 72 se cerró esta empresa. Tuvo una amplia gama de productos como la cerveza Maya, la cerveza Toro, la Mexicali, la más conocida fue la media Mexicali, que pues es la que más usaba la gente, yo creo. Este edificio que fue construido también en 1923 y que se quemó en 1985, después de más de 10 años de abandonado, se quemó y pues afortunadamente lo recuperaron, lo construyeron tal cual era, y sigue funcionando en la actualidad con otro uso, pero ahí está el edificio como uno de los más antiguos de Mexicali. Esta época de la ley seca y del esplendor de las diversiones, pues trajo cosas importantes como fue, por ejemplo, en el Casino Imperial, en
era restaurante, hotel, casino, todo. Allí tocaba un señor que se llamaba Jack Kenny. Este señor tenía una rúbrica para empezar y para terminar, y posteriormente le puso música, y resultó la canción muy conocida por nosotros, que se llama La Rosa de Mexicali, Mexicali Rose, tocada en muchas partes del mundo por grandes orquestas como la Orquesta de Viena, la Orquesta de Londres, cantada por Bing Crosby, por Roy Rogers, no sé por cuántos, ¿verdad? Pero allí en este lugar que todavía existe, que todavía podemos identificar allí en Mexicali, se escribió esta canción, pues que de alguna manera refleja una época de la historia de Mexicali. Y también en esos años viene aquí un gran personaje para los cinéfilos, muy conocido, considerado el mayor ídolo de esa época, Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino era un artista de la época del cine mudo, pero hizo muchas películas y se divorció, después vino y se casó con su segunda esposa. Llegó una tarde a Mexicali y habló con el presidente municipal, Otto Moller, y le dice, oye, pues me quiero casar, ¿puedo casarme aquí? Sí, pues que sí. Al día siguiente vino ya con la esposa y con unos amigos, 2, 3 amigos, y venían ellos a casarse y a retirarse. Sin embargo, Otto Moller, pues no iba a desaprovechar y ya tenía preparada la gran fiesta. Todo Mexicali estaba en la fiesta, asomándose por donde podía, por el cerco, por donde podía, en la casa de Otto Moller, que allí fue la fiesta. Y bueno, el matrimonio de Rodolfo Valentino y Natasha Rambova quedó registrado en nuestros archivos. En el archivo histórico municipal se encuentra una copia de este acta de matrimonio que fue firmada aquí en Mexicali en aquellos años. Y bueno, terminamos esta década con la Avenida Obregón. Esta avenida que ha tenido también muchos nombres, 5 de Mayo, Independencia, ahora Obregón. Lo importante de esta avenida es que al final de ella estaba el Palacio de Gobierno y allí se construyó en 1929, durante este periodo, se construyó un monumento a Álvaro Obregón. Él había muerto en julio de 1918, había sido asesinado, y Abelardo Rodríguez, como era también sonorense, pues decidió hacerle un monumento, y es el primer monumento que se construye en Mexicali y todavía lo podemos ver pues actualmente frente a Rectoría. La cuarta década, la década que inicia en el 1930, inicia con grandes problemas para todo el mundo. En el caso de Mexicali, miles de mexicanos repatriados, gente que vivía en Estados Unidos, mexicanos que vivían en Estados Unidos, fueron regresados a México. La idea era que se regresaran a sus lugares de origen, pero llegaban a la frontera y se quedaban con la intención de todos los que han llegado a la frontera que no son de Mexicali, ¿verdad? Chinos, indostanios, japoneses, todos mexicanos del sur han venido con la intención de pasarse a Estados Unidos. Y estos mexicanos que vivían en Estados Unidos, pues se quedan en la frontera por la posibilidad de volverse allá algún día. 2,000 chinos salieron de Mexicali. El gobernador Carlos tuvo que retirarlos porque no había trabajo. Este señor Lerdo de Tejada les pide que se salgan de Mexicali y salieron. Eran los que estaban trabajando en ese tiempo en el Valle, estamos hablando de los años 30, y salieron. Otros, muy poquitos, se refugiaron en la ciudad, porque tampoco pues, no había comercio, no había dinero, no había manera. Había, dice
Carlos Lerdo de Tejada, dice que la gente caminaba y caía por el hambre que tenía. Él, como gobernador, se vio obligado a construir comedores y regalar comida, porque fue una crisis en todo el mundo, pero especialmente hablando de Mexicali, eso era lo que estaba pasando. Entonces, ante la poco movimiento económico que había, pues Mexicali tiene que cambiar muchas cosas. De esos años en adelante, los cambios de gobierno, que hay varios gobernantes llegaron que duraban unos meses, duraban un año. Carlos Trejo Lerdo de Tejada duró alrededor de 8 meses y así. Entonces no había una estabilidad, no había dinero, no había manera de construir. Pero en 1934 llega a la presidencia de la República el señor Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas. Y 2 años después, él decide que ya no van a tratar como se ha tratado durante todo el siglo y desde antes, de poblar el norte con colonos extranjeros. Siempre se pretendió traer europeos a colonizar el norte. Pero él dice, no vamos a buscar más, vamos a colonizar con los mexicanos que no tienen tierra, con los mexicanos que vivan en Estados Unidos, que tampoco tienen una situación económicamente buena, los vamos a invitar a que se vengan al norte. Y empezó a distribuir tierras, primero por allá en La Laguna y luego en Mexicali en 1936 empieza el proceso que se va a realizar en el 37. Y esta invitación a la gente que realmente acude a venir a Mexicali a recibir tierras como se le estaban ofreciendo, pues va a tener un efecto muy, muy importante, sobre todo en el poblamiento. Así tenemos que si para los años 30 tenemos 40 en todo el estado, en todo lo que era el territorio entonces, para los 40 tenemos 80,000. Y el requisito para que Baja California se convirtiera en estado era que fueran 120,000 pobladores. Entonces, se busca poblar con mexicanos y para esto hay que ofrecerles algo y se les ofrece la tierra. Llegan mexicanos de todo el país, llegan de Estados Unidos, se les va entregando la tierra a partir de enero del 37 y obviamente que con esta entrega de tierras a mexicanos, los extranjeros que vivían aquí perdieron las tierras que rentaban, como fueron, por ejemplo, los indostanos, los japoneses, los chinos, perdieron las tierras, totalmente tuvieron que abandonarlas. Entonces el valle se va llenando de mexicanos. Y esto, gracias a esta iniciativa del presidente Cárdenas, las cosas van a cambiar. La época del oro blanco llega en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial. El algodón alcanza un alto precio, se siembra en grandes cantidades aquí en el valle y se genera muchísima riqueza, sobre todo pues aquellos campesinos que le pusieron todas las ganas a trabajar, produjeron todo lo que sus parcelas podían y en fin, esto hace que la ciudad crezca, porque muchos de estos campesinos se vienen a vivir al valle. Entonces hay una necesidad nuevamente de que se extienda la población. Y había para entonces una sociedad con mayores recursos, precisamente gracias al algodón. Y entonces se extiende hacia lo que le llamamos la Colonia Nueva. Esta colonia estuvo desde la calle H hasta la calle, lo que ahora es la Justo Sierra. En aquel tiempo era la carretera San Felipe, pero se extiende esta colonia. Precisamente la zona de los lugares deportivos, de los espacios deportivos, que fue algo que le interesó mucho al gobernador Alfonso García González. Él dejó todos esos espacios donde luego estuvo el Parque Hidalgo de béisbol, donde estuvo el Necaxa, después el gimnasio de Mexicali,
el Parque de Softball, todo esto, el Casino de Mexicali también, con otro tipo de instalaciones, pero bueno, estos lugares quedaron dentro de lo que se llamó la Colonia Nueva, un espacio diferente donde la gente adquirió terrenos pues a un costo más alto y también construyó a un costo más alto. Entonces, la Colonia Nueva se ha distinguido por ser esa parte de la ciudad que en aquellos años pues tenía las construcciones más mejor hechas, más bonitas, más elegantes. El crecimiento de Mexicali a finales de la década de los 40 se ha acelerado. Este crecimiento se va a reflejar en todos los aspectos, en el comercio, en la hotelería, en los restaurantes, en todo lo que había en Mexicali, pero sobre todo, lo más importante de este momento, de esta etapa histórica, es que el ferrocarril se une. Se había estado construyendo el ferrocarril desde 1937. Por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, que no había manera de conseguir materiales, se suspendió la obra. Pero luego, cuando termina la guerra en 1945, se reinicia la construcción. Y esto se hace por dos puntas. De aquí de Puerto Peñasco hacia el sur y de Santana, Sonora, hacia el norte. Se iban a juntar. Estas dos puntas se unieron, las dos vías, en diciembre de 1947. Y al año siguiente, en abril, viene el presidente Miguel Alemán a inaugurar el ferrocarril que por primera vez unía a Mexicali con el resto del país. Esta inauguración se hizo el 8 de abril. A partir de ese momento, Mexicali se convierte en una zona a donde todo el mundo quiere llegar. Se viene una población de todos los diferentes estados del país, que ahí lo tenemos en el Valle registrado, en que hay ejidos Michoacán Ocampo, hay ejido Puebla, hay ejido Zacatecas, hay de todos los ejidos, porque había gente que llegó a buscar tierras de todo el país. Y la llegada de gente es constante. El ferrocarril es un medio que viene a engrandecer la población y la economía en Mexicali. Y bueno, ya estaban dadas las condiciones para la creación del Estado. El 16 de enero de 1952, en el periódico oficial de la Federación se publica el decreto que crea el Estado libre y soberano de Baja California. Libre y soberano de Baja California. Esto es muy importante, porque todavía ahora, después de 70 años, políticos, periodistas, mucha gente que debía de saber que Baja California se llama solo Baja California, todavía le siguen llamando Baja Norte. Este es un error que no debemos permitir que siga creciendo. Y bueno, ya una vez que se nombra al Estado libre y soberano de Baja California, hay que elegir al primer gobernador, se realizan las elecciones y sale electo Braulio Maldonado Sández. Esta elección se hace y la toma de posesión se realiza hasta diciembre, varios meses después. Entonces, en el tiempo que se da entre la elección y la toma de posesión, queda como gobernador interino el mismo que había estado desde 1947, que era Alfonso García González. Y bueno, ya Mexicali inicia con este nuevo gobierno, con este nuevo estatus político, una etapa de expansión. Gente que llega de todas partes, se van creando colonias, se crea Progar, la Mitos, la Cuauhtémoc, norte y sur, la colonia Baja California, que se crea por una necesidad.
Se crea cuando hay una gran lluvia y todas las personas, según algunos datos, 16.500 personas que vivían a lo largo de todo el Río Nuevo, pierden sus casas y entonces tienen que ser reubicadas. En esos años, en 1955, esas personas estuvieron pues en las escuelas, ahí se les dio acomodo mientras las reubicaban. Entonces, se crea la colonia Baja California para dotar de un lote y un pie de casa a las personas que perdieron su casa con la inundación. Y en este año, pues, se sigue con la expansión. Primeramente, se crea la universidad, una de las primeras grandes cosas que hace Braulio Maldonado es crear la universidad. Nació con el nombre de Universidad de Baja California y con una humilde escuela preparatoria que funcionaba en instalaciones prestadas de la Escuela Cuauhtémoc. Sin embargo, los posteriores gobiernos, diferentes gobiernos, han apoyado de tal manera que la universidad ha crecido en todas partes y en todas las carreras. A esto también hay que decir que los estudiantes han contribuido a ese desarrollo. Y bueno, estamos en esta época de auge y de pronto se viene el fin de la gran época algodonera. ¿Qué pasó? Pues hay una invasión, un gusano. El gusano rosado se come la planta y se acaba el algodón. Se acaba el algodón, no es posible controlarlo en los primeros años y viene una baja a partir de 1958 en la producción algodonera, una gran merma en la producción algodonera. Sin embargo, Mexicali sigue creciendo ya con otra pues categoría, con otras formas. Salen fraccionamientos, surgen fraccionamientos, muchos fraccionamientos que ya tienen otra visión de lo que es la construcción, la urbanización. Entonces, fraccionamientos como la colonia Burócrata, Jardines del Valle, 1961, 62, Jardines del Valle, pues eran unas cuantas casitas y todavía atrás estaban los cercos donde se sembraba algodón. Surge Villa Fontana en la parte oeste de la ciudad, también con grandes construcciones. Muchos fraccionamientos que le van dando otra fisonomía a nuestra ciudad. En esa época, también en 1962, hay un gran acontecimiento en Mexicali. Ese volcán que pues es tan simbólico para nosotros, los mexicalenses, que tiene muchos años ahí, de pronto se vio, pues tuvo un desgarramiento, digamos, de su terreno, a los lados. Surge la noticia de que está saliendo vapor del fondo de la tierra. Y vamos los mexicalenses a ver, y sí, había un chorro de vapor que iba, pues, muy grande, pasaba un caminito por el medio, y ese vapor era energía geotérmica. Y empiezan los trabajos en ese año. Empiezan los trabajos, vienen ingenieros de aquí, del mismo CETIS, trabajaron ahí. En fin, ingenieros que empezaron a trabajar en esta nueva energía que estaba surgiendo en nuestro valle. Y se crea la planta geotérmica que pues proporciona energía a Mexicali. Una planta que en la actualidad ha crecido muchísimo, da trabajo a cientos de trabajadores, en fin, una gran empresa que tenemos en nuestro valle. Pero también en esos años viene otro problema que nos crea un proyecto de Estados Unidos. Los campesinos de los agricultores de Wellington Mohawk, valle de ahí de Arizona, deciden limpiar sus tierras.
tienen aguas fósiles y las quieren limpiar. Entonces empiezan a sacar esas aguas fósiles y las envían al cauce del río Colorado. Estas aguas empiezan a llegar y de pronto nos sorprendemos con que las tierras de Mexicali se empiezan a llenar de salitre en grandes cantidades. Salitre por todo, no solamente el valle, salitre en los coolers que entonces se usaban y que estaban cubiertos con una capa de zacate, se convertía en piedra de sal. Las bombas de los abanicos se convertían en bombas de sal. Las llaves se echaban a perder, las mangueras, todo se echaba a perder, los radiadores de los carros. La sal era el grito de los mexicalenses porque a todos nos estaba afectando. Manifestaciones, marchas, anduvimos por ahí los mexicalenses protestando. Más de 10 años estuvo este problema, un presidente, otro, hasta el tercero, Luis Echeverría, logró que Estados Unidos, mediante un proyecto que mandó un ingeniero mexicano, se lograra desviar esa agua, que no entrara al cauce del río Colorado, que se construyera un canal directo hacia la desembocadura. Entonces, de esa manera se firmó el Acta 242, mediante la cual Estados Unidos iba a colaborar con México para tratar de rehabilitar el Valle de Mexicali. Esta rehabilitación consistió sobre todo en emparejar las tierras para que se gastara menos agua, en cementar los canales y en reacomodar a la gente que había perdido sus tierras por la salinidad. Se crearon nuevos ejidos donde las tierras eran mejores, se repartieron nuevos terrenos, en fin, de tal manera que esta salinidad vino a darle el puntillazo al algodón. Con esto acabó prácticamente la producción algodonera. Se tuvieron que diversificar los cultivos, se siembra trigo, se siembra varias otras cosas, maíz, hortalizas y muchos otros productos que se han sembrado en el valle. Actualmente se está recuperando la siembra del algodón, pero ya nunca en la proporción que tuvo en aquellos años. Y bueno, pues Mexicali llegamos a una época de gran desarrollo, la época de los años 70, durante los años de gobierno del licenciado Milton Castellanos Everardo. Mexicali adquiere la categoría de gran ciudad. La obra principal que realiza este hombre, aparte de la rehabilitación, aparte de todo lo que se había hecho, la parte urbana de Mexicali, unos terrenos abandonados donde había habido ganado, donde pues prácticamente no se daba nada en ese tiempo, se adquirieron por parte del gobernador y se construyó allí el Centro Cívico de Mexicali. El centro que aglutina a todas las dependencias de gobierno federal, municipal, estatal, y claro, para darle vida a ese lugar, también se tuvieron que construir algunos comercios, una pequeña zona comercial de los alrededores. Se construyó la Plaza Calafia también allí. Y esta símbolo de Mexicali, que es lo que llamamos este monumento, que la gente le llama Monumento del Sol, en realidad decía el gobernador Milton Castellanos que cuando él lo proyectó, o ellos lo proyectaron, este monumento representaba los 4 municipios. En ese tiempo no existía el municipio de Rosarito. Entonces, estos 4 pilares que están ahí representan originalmente los 4 municipios de Baja California. Pero la gente le empezó a llamar el Monumento al Sol y así se le fue quedando, ¿verdad? Muy poca gente sabe que esto es el monumento a los 4 municipios. Y bueno, Milton Castellanos desarrolló muchísimo Baja California, en especial Mexicali. La Casa de Cultura, la Escuela Cuauhtémoc, que había sido abandonada
en 1972, ahí estaba. Y va a ser en este periodo cuando se convierta en Casa de la Cultura. Entonces, de 1974 para acá, se ha conservado como una institución cultural de primera importancia en nuestra ciudad. También se hace la Biblioteca Pública Estatal, es otro de los grandes centros educativos, el Teatro del Estado, el Instituto de Cultura, del que dependen las bibliotecas públicas de todo el Estado, del que dependen los teatros. Bueno, es el centro de la vida cultural de Baja California. Y tenemos que una de las cosas muy importantes que también se realizan en este periodo es haber creado muchísimas escuelas. La Escuela de Medicina, la Escuela de Ingeniería, de Arquitectura aquí en Baja California, en Mexicali, el gimnasio, la unidad deportiva, y lo más importante, se dio el Palacio de Gobierno a la UABC para que allí se convirtiera en rectoría. Esta sesión fue algo muy importante porque se rescató un edificio, se salvó un edificio que afortunadamente la UABC ha conservado en óptimas condiciones. Y pues también en otros niveles educativos se hizo muchísimo en este periodo. Las preparatorias del Valle, como era la de Baja California, en la parte oeste de Mexicali, las del Ejido Nuevo León, Ciudad Morelos, Guadalupe, Victoria, y también se construyó 1 hora y media diaria en todos los niveles. Un gran gobierno que además nos dotó de los campos deportivos, tanto en la universidad como en la ciudad deportiva, justo donde era el aeropuerto de Mexicali, que fue abandonado por un tiempo. Allí en 1975 se construyó la ciudad deportiva, que ha ido creciendo, se le han agregado otras cosas, una alberca olímpica y algunas otras pues, cosas importantes, pero el origen de esta es en la época de los años 70 con Milton Castellanos Ebrard. Entre los problemas que Mexicali tuvo que afrontar, primero en 1942, cuando llegaron aquí miles de mexicanos de todo el país buscando pasar a Estados Unidos. Estados Unidos ese año entró a la guerra y sus jóvenes, hombres jóvenes, se fueron a la guerra. Entonces quedaron en los campos, quedaron las fábricas sin trabajadores y requerían mano de obra. Pues recurrieron a México, se firmó un tratado de braceros en ese año del 42, pero los braceros venían aquí a Mexicali donde eran contratados. Entonces llegaban miles y muchos de estos quedaron. Muchos se quedaron porque no reunían los requisitos, por ejemplo, tener las manos llenas de callos para demostrar que eran campesinos, que querían gente para que levantara las cosechas. Entonces, si no reunían los requisitos, tenían que quedar en Mexicali hasta la siguiente contratación. Y esto hizo que la ciudad también se expandiera hacia todos lados. Después este programa termina en 1962. A todos los braceros que estaban contratados, porque no los contrataron por 20 años, los contrataban por 1 año, por 2 años, luego se venían y pues tenían que buscar una casa aquí o construir una casa que traían dinero para hacerlo. Entonces por eso Mexicali se extendió tanto en esos años. Y cuando se termina el programa de braceros, estos no se quisieron regresar a sus lugares de origen, se quedaron aquí. Y pues hubo un problema muy fuerte, demasiada gente y pocos trabajos. Un gran desempleo se dio entre 1962 y 1964. En el 64 surge un programa del trabajo para apoyar a estos braceros que estaban regresando de Estados Unidos. En estos años también se dio a Mexicali un lugar de esparcimiento muy importante. Fue construido durante varios periodos de gobierno municipal que han dotado a Mexicali de un excelente lugar para la familia
que cuenta pues con juegos, con un zoológico, con un lago, el bosque de la ciudad, donde miles de mexicalenses asisten todos los días y sobre todo los fines de semana. De esta manera Mexicali iba teniendo más y mejores cosas para ofrecer a la ciudadanía. Y de la misma manera tenemos pues que la necesidad educativa crece. La universidad con todo y las escuelas, con toda esa expansión, no es suficiente. Y pronto surgen las empresas educativas importantes del país, ven a Mexicali como un polo de desarrollo con muchas posibilidades. Y la primera gran escuela que se establece aquí es el CETIS Universidad. Y bueno, posteriormente otras escuelas como la Xochicalco, Univer y muchas otras que han surgido a lo largo de estos últimos años para dar cabida a las diferentes ambiciones de los padres que quieren lo mejor para sus hijos o que tienen diferentes carreras que no hay en una parte, que la hay en otra, en fin. El caso es que Mexicali cuenta con un espléndido número de escuelas de todo tipo, de todos niveles, privadas y públicas, para dar satisfacción a las necesidades educativas de la niñez y juventud mexicalense. A estos espacios culturales que ya hemos mencionado y que hubo un largo tiempo en que no se construía algo realmente importante, pues finalmente en 1905 se agregó el CEART, ¿verdad? Se construye el CEART, importante centro donde es lo mismo, se presentan exposiciones, se presentan libros, se hacen diferentes eventos culturales, artísticos, también hay talleres, en fin, se ha agregado recientemente el centro de convenciones, que también sirve para múltiples eventos culturales de todos los niveles, y de esta manera se ha logrado pues que Mexicali tenga una mejor y mayor oferta cultural. Y Mexicali sigue creciendo. Aquellas calles que conocimos hace muchos años, las calles de tierra llenas de hoyos, donde no se podía transitar cuando llovía, a las vialidades que conducen a todas partes de la ciudad y a todo el estado, pues hay una gran diferencia. Mexicali es ahora una ciudad de la que nosotros debemos sentirnos muy orgullosos. Es una ciudad que en escasos 100 años, de aquellos primeros pobladores que llegaron sin nada, solamente con sus manos para trabajar, a este Mexicali que ahora tenemos y al que han contribuido desde luego otros grupos étnicos que han llegado a esta ciudad. Tenemos pues este Mexicali del que debemos sentirnos sumamente orgullosos. Una industria siempre en expansión que se desarrolla a partir de 1964 precisamente como una respuesta a la llegada de miles de braceros que se quedaron en Mexicali desempleados y que había que darles una oportunidad de trabajo. Entonces empiezan a llegar las industrias miladoras, que era pues con un proceso de ensamblaje, que se regresaban a los lugares de origen de donde eran las empresas, a una situación actual en que se producen, por ejemplo, los camiones Kenworth que recorren no solamente Mexicali y México, sino otras partes del mundo, toda América Latina y muchísimos otros aspectos de la industria que se están desarrollando en nuestra ciudad. Y bueno, pues este es el Mexicali que conocemos, el Mexicali que hemos vivido por muchos años y del cual, repito, debemos sentirnos orgullosos. Muchas gracias por habernos acompañado. Bajarc y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali, AC
presidido por el arquitecto Juan Gualberto Amaya, agradecen a todos ustedes y a la profesora Yolanda Sánchez la participación en este evento. Recuerden que las dudas que tengan ustedes o comentarios que quieran agregar a esta conferencia podrán dejarlos en el chat. Mismos comentarios y mismas dudas serán resueltos en la entrevista que realizaremos este próximo viernes 4 de septiembre a las 6 p.m. horario pacífico a través de la plataforma Zoom, a la cual todos ustedes están cordialmente invitados. Muchas gracias.